Le damos gracias al Señor Jesucristo en la oportunidad que nos da este domingo 3 de julio de estar cerca de ustedes, especialmente por la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es omnipresente y está en todas partes, está conmigo y está contigo y está con ustedes. Hoy estamos gozosos y les saludamos pensando en estos versículos que se encuentran en 1 Juan, capítulo 1, versículos 4 al 6. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bien, el tema de hoy tiene por título Jesús bajo juramento. Y regresamos porque estamos exprimiendo las enseñanzas del corazón de Jesucristo en Mateo capítulo 26, 63 y 64, que leeremos. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue conjurado, es decir, se le extrajo un juramento, el cual Jesús aceptó y contestó. Este juramento nos trajo la revelación exacta de quién es, era y será nuestro Salvador, su posición, su autoridad y el poder de Dios que tiene y ejerce. Estableceremos la calidad del juramento que procede de Dios y su absoluto cumplimiento y la escasa calidad de verdad que el juramento del hombre puede tener. Todo esto es el propósito, el objetivo que tenemos hoy, y lo hemos de cumplir y lo vamos a desarrollar poco a poco. Regresamos a Mateo 26, 63 y leemos: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. El sumo sacerdote Caifás conjuró a Jesús por el Dios viviente para romper el silencio de Jesús, el no responder ante el interrogatorio a que estaba siendo sometido, callando. El término conjurar que se usa aquí es la única vez que se usa, exorquizo, significa extraer un juramento y era parte de las atribuciones que la ley daba a los sacerdotes. Al hacer esto, Jesús fue puesto bajo juramento y tuvo que responder y decir grandes verdades. Hoy veremos 4 grandes verdades. Veamos pues el antecedente, para qué era usado, porque solo miramos 2 casos en el Antiguo Testamento y el segundo caso es el que se le aplicó al Señor Jesucristo. Pero vamos a Números capítulo 5, versículos 19 y 21. Me acompaña ahora al Antiguo Testamento y dice la Escritura en el 5:19 así: y el sacerdote la conjurará y le dirá: si alguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. 21. Y el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. La mujer de la cual se sospechaba infidelidad era sometida a un con juramento de maldición para probarla. El término que aquí se usa, Shabá, significa estar completo, hacerse 7 uno mismo. Por eso es estar completo, estar perfecto, estar maduro. Jurar como si repitiera una declaración 7 veces. Esta es la manera que se usaba y en la Escritura no tenemos gran cantidad de conjuros. Es muy poco la información porque finalmente esto fue mal usado, pero en el Nuevo Testamento hay algunos usos de esto y ya los veremos. Segunda de Crónicas, ahora vamos a ver un conjuro en Segunda de Crónicas 18, 15 al 17. Ahora le ruego que me acompañe a ese precioso libro. Y dice la Escritura algo que aconteció y que hizo el rey
Acab, sobre el profeta Micaías. Vamos a leer, segundo libro de las Crónicas, 18, 15 al 17. Y dice, el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Le estaba haciendo una pregunta. Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo, Jehová, estos no tienen señor, vuélvanse cada uno en paz a su casa. Y más adelante estaba profetizando aún la muerte de Acab. El rey Acab conjuró al profeta Micaías a que le hablara la verdad, y lo tuvo que hacer a causa del nombre de Jehová. Jesús, al ser conjurado, le extrajeron un juramento, fue puesto bajo juramento y dijo la pura verdad, la total verdad, la plena verdad, la completa verdad, la perfecta verdad. En esto Jesús estaba acostumbrado. Ya hemos leído estos pasajes para otras aplicaciones, pero hoy volvemos a ellos para que usted vea que al Señor Jesucristo no le molestaba. Él había callado, él había guardado silencio, porque ahora que estuvimos estudiando la escuela de crecimiento espiritual, encontramos, ¿verdad?, que el que calla está manifestando prudencia, es decir, está manifestando sensatez y sabiduría. Y Jesús estaba callando por eso, para manifestar notoriamente prudencia y sabiduría y sensatez, cosa que le admiró a quien creen. Ya lo vimos, a Pilatos. Juan 8:40 dice así, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, ¿no hizo esto Abraham? El Señor Jesucristo en este momento empezó a decir la verdad y dijo 4 grandes verdades que analizaremos en un momento. ¿Sí? Vamos abajito a Juan 8:45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Qué triste, a veces decimos la verdad y no nos creen. Jesús dijo la verdad y no le creyeron. Y hoy Jesús dice la verdad muchas veces en el Evangelio de la Palabra y no le creen ni el hombre, ni el mundo, ni la propia iglesia muchas veces. Vamos ahora, muy conocido, y le damos otra aplicación. Juan 14:6, y dice la Escritura, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ahora aquí estamos viendo que el Señor habló otra vez usando el yo soy para hablar como si Él fuera el autoexistente, como si Él fuera Jehová, como así le fue revelado a Moisés. Yo soy ahora que dijo la verdad. Y estaba hablando que la verdad sí es así, un concepto, un valor, pero también es una persona. ¿Y la verdad quién es? Jesucristo. Es tiempo de creer en Jesús y en todo lo dicho por Jesús. No solo creas en Jesús, los demonios también creen y temblan. Cree lo dicho, lo hablado, lo comunicado, lo expresado por el Señor Jesucristo, la palabra dada por Jesucristo. Como el tema de hoy es hablar de esas 4 grandes verdades, veamos la primera verdad. Regresemos pues a Mateo y vamos a leer otra vez la parte final para que a usted le quede claro de Mateo 63, parte B. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Primera gran verdad. Y Jesús contestó en forma afirmativa, Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías, en hebreo, Meshua, el ungido del Señor. Vamos a ver y vamos a dejar bien claro esto, porque hoy estos mensajes que hablan del corazón del Señor Jesucristo hacia cada uno de nosotros han tenido un grande propósito: fortalecer nuestra fe, aumentar nuestra fe, que tengamos fe en Dios, que tengamos fe a Dios, es decir, que tengamos fe en lo que es su persona, por sí mismo Dios, y que tengamos fe en lo que Dios habla, en su palabra, en lo dicho por el Señor. Y eso nos ha dado conocer el corazón de Jesucristo, y también que está fortaleciendo el corazón de nosotros en esa relación que nosotros tenemos con Jesucristo. Porque nosotros no tenemos una religión, sino tenemos una relación con el Señor Jesucristo, el cual para nosotros es Dios, Señor, Rey,
y Salvador y muchas más cosas, justificador, redentor, propiciador, sanador, libertador, nuestro formador, nuestro creador. Bueno, hermanos, hay un sinnúmero de atribuciones que le podemos dar a Jesucristo. Pero hoy veamos lo que ya hemos leído varias veces, ¿sí? ¿Qué propósito tienen las cosas escritas? Juan 20:31. Y nos vamos hasta allá y dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis, es decir, la palabra de Dios, lo escrito en las escrituras, que Jesús es el Cristo. Jesús es el que salvará de pecado a su pueblo. El Cristo es el Mesías, el que es el Señor Jesús, es el Cristo. Y dice más adelante, el Hijo de Dios. Entonces Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Y para que creyendo en quién, en Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, tengáis vida en su nombre. No son varios nombres, es un solo nombre. Las cosas escritas tienen por propósito que creamos que Jesús es el Cristo y que tengamos vida en ese nombre. Vamos a seguir confirmando, porque yo quiero que usted no tenga ninguna duda como algunos han tenido y se han regresado a veces a la idolatría, han dejado de su relación con Dios, le han abandonado, le han dado la espalda porque no pudieron recibir esta primera verdad, que si lo hubieran recibido, hoy permanecerían siendo parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Jesucristo, discípulos de Jesucristo, santos de Jesucristo, hijos de Dios, hijos de verdad, hijos de luz, sí, hijos del Dios viviente. Vamos ahora para que dejemos todo esto bien claro y cómo el Señor ha dejado en la Escritura esta clase de enseñanza y de confirmación de lo que es la verdad. Mateo 1:16, y nos vamos hasta allá. Y leemos, y dice la Escritura, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De María nació Jesús llamado el Cristo, llamado el Cristo. Bendito sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. De María pues nació Jesús llamado el Cristo. Sí, vamos a Mateo 23:8 para que veamos otros oficios que como Cristo Él desarrolló. Y dice así, Mateo 23:8, ¿sí? Pero vosotros no queráis que os llame Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Aquí la palabra Rabí era para dar un reconocimiento y especialmente para el pueblo judío, pero la palabra maestro habla de alguien que no solo enseña, sino guía y conduce, cuida, ¿sí? Entonces vemos aquí que el verdadero maestro, y uno es el verdadero maestro, ¿quién? El Cristo, el Mesías, el ungido del Señor. Bien, estamos ahora confirmando que nosotros somos enseñados y estamos aprendiendo del maestro. ¿Quién es el maestro? El que nos conduce, el que nos guía, el que nos dirige. Es Cristo, el Mesías, el ungido del Señor. Vamos ahora a ir hasta Juan y busquemos Juan 1:41 y 42 y veamos, aunque estos pasajes son conocidos, usted está recibiendo otra aplicación. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. También es, porque Cefas es una acepción, y Pedro es la otra, que quiere decir Pedro, ¿sí? Y el siguiente día, bueno, nomás estoy leyendo, y dije yo 1:41 y 42. Bueno, entonces vamos a leer completo. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, fíjese bien, al Meshua, al ungido del Señor, que traducido es, porque Mesías es en hebreo y el Cristo es en griego. Y le trajo a Jesús, el que salvará de pecado a su pueblo. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás,
tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces vemos ahí algo muy hermoso. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. El término aquí, Cristos, significa ungido. En hebreo, Mesías, Meshua, y viene en este caso del griego crío, que está hablando de una idea de contacto, un untar, un frotar con aceite, ser o hacerse sagrado, es decir, es una unción sagrada, consagrar a un oficio. Los ungidos con aceite, desde el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, eran considerados sacerdotes, eran considerados reyes y profetas. Vamos a comprobar esto desde el Antiguo Testamento y nos vamos a Éxodo 28:41 y vamos a ver qué nos dice la Escritura allí en Éxodo 28:41. Por favor, acompáñame hasta esa palabra, y es la consagración. Y dice ahí Éxodo 28:41, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirá. Aquí es mashar, frotar con aceite, ungir, pintar, consagrar, y los consagrarás y santificarás, ¿sí? Entonces estamos aquí viendo, y los consagrarás y santificarás. O sea, eran ungidos, eran llenados de espíritu y de poder, eran consagrados y eran santificados. Era una unción sagrada y un apartamiento para que sean mis sacerdotes. Vamos a entonces dejar claro que esto es lo que se hacía con los sacerdotes, con el sumo sacerdote. Jesucristo es el sumo sacerdote de nosotros los cristianos, o el sacerdote principal. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Jesucristo estaba realizando este oficio sacerdotal, pero también como rey y profeta. Por eso fue ungido con esa unción sagrada. Vamos ahora, y esto es conocido, y todo esto son recordatorios para que usted no deje de reconocer que Jesús es escrito el ungido del Señor, y si es el ungido del Señor, entonces está lleno de Espíritu Santo y de poder. Use de ello, ahorita lo veremos. Primer libro de los Reyes 19:16. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces aquí nos habla de que eran ungidos los reyes, a ellos se les estaba dando autoridad y poder, y al profeta se le estaba dando poder para conocer, palabra de ciencia, sabiduría, revelación, discernimiento, y ser la voz de Dios en esta tierra. Sí, entonces comprobemos esto, que así le aconteció a Jesús, y hemos usado ese pasaje para otras aplicaciones, pero hoy lo usaremos para hablar de que Jesús es el Cristo. Hechos 10:38, cómo Dios ungió el aceite, el derramamiento del aceite, el pintar, el frotar, el untar, daba una unción sagrada con el Espíritu Santo, es decir, la persona del Espíritu Santo, como cuando fue bautizado Jesucristo, descendió el Espíritu Santo de él en forma corporal como de paloma, no era una paloma, como de paloma, y con poder. Y ahí habla del poder de Dios a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero recuerde que Jesucristo, según Hebreos 13:8, es el mismo ayer y por los siglos. Y recuerde que Jesucristo nos dijo: hasta ahora no habéis pedido nada al Padre en mi nombre. Pedid y se os dará, para que el Padre sea glorificado. Entonces ahora estamos viendo que tenemos a Jesús como el Mesías, y que Él anda haciendo bienes y sanando a causa de su unción a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Eso está confirmado, y hoy no lo leeremos en Lucas 4:18.
Dios lo ungió con Espíritu Santo y con poder. A Jesús de Nazaret, al que consideraban que no tenía nada bueno, nada de valor, y lo manifestó oficialmente como el Cristo de Dios. Bueno, esto desde antes en el propio Evangelio se nos narra que Cristo fue manifestado como el ungido de Dios, como el Mesías enviado por Dios. Vamos a regresar a Juan 4:42. Acompáñeme otra vez, y dice la Escritura, sí, bendito seas, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ah, miren nada más. La mujer samaritana reconoció que el Salvador del mundo es el Cristo. Esto no pusieron aquí Jesús, porque Él salvará de pecado al mundo, a los hombres, ¿sí? Y se cumpliría Juan 3, 16, 17 y 18. Y la mujer samaritana reconoció que el Salvador del mundo es el Cristo, es el Mesías, es el ungido. No dudes, Cristo es el Salvador del mundo. Vamos ahora a Juan 6, 66 al 69. Afirme su fe y nunca abandone a Jesucristo. No abandone, no le dé la espalda al Señor. Al contrario, si se ha enfriado, vuelva hacia Él. Es tiempo de volverse a Jesucristo, es tiempo de relacionarse, y como alguna vez dije, es tiempo de estar invocando y declarando el nombre de Jesucristo todo el día, aún más de 100 veces o 100 veces. Hágalo en todo momento, en todo lo que haga, al caminar, al trabajar, al levantarse, al acostarse, al comer 3 veces a mañana, tarde y noche, y como aprendimos, ¿verdad? De tal manera, en tarde, en la mañana y a mediodía, oraré y clamaré y seré oído. Vas a ser oído. Ahora vamos a Juan 6, 66 al 69, y dice así: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No haga eso. Usted afírmese como discípulo de Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido del Señor. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ahí ya le está agregando que es Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Aquí está hablando, eres el Mesías, eres el ungido del Señor, eres el que tienes el poder y la autoridad, y andas sanando a los oprimidos por el diablo, y el Espíritu del Señor está sobre ti, conforme a Lucas 4:18, porque te ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, y sanar a los oprimidos por el diablo, y predicar el año agradable del Señor. Y Pedro dijo: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Aquí agrega, y después lo veremos. Y de esta manera estaba confirmando esta gran verdad, ¿sí? Pedro creyó y conoció que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo discípulo del Señor Jesús, todo salvo, todo santo, todo el que pertenece al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe y tiene que reconocer que Cristo es el Mesías. No hay otro, no hay otro, es único, el ungido del Señor. Entonces creer y aceptar como Tomás lo hizo. Y esto es claro para que nosotros no aceptemos falsos cristos, como nos fue advertido allí en Mateo 24. Ni digamos que el reino de Dios está aquí, lo allá. El reino de Dios está entre nosotros, y es a causas del Cristo, del Mesías, del ungido del Señor. Así lo reconoció. Vamos ahora, Tomás, que era como algunos de nosotros, un poco incrédulo, y que le gustaba comprobar, evidenciar bajo su razonamiento y bajo su
ver con sus ojos las cosas. Juan 20:28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Cuando usted reconoce que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido del Señor, usted puede decir, Señor mío y Dios mío. Y como dijo Pedro, Señor, y como dijo Pedro, Hijo del Dios viviente, el Cristo. Sí, esto es lo que dijo Tomás, Señor mío y Dios mío, y creer y recibir, entonces, ¿qué? Sus maravillas, sus prodigios, sus señales en el día de hoy, puesto que es el ungido con Espíritu Santo y poder, y entonces obra en nosotros de esa manera y lo sigue haciendo en su nombre. Esta es la primera gran verdad. Veamos la segunda verdad, ¿sí? Y regresemos y leamos lo que le dijo el conjuro, les trajo ese juramento, ¿sí? Y le dijo, te conjuro, Caifás, el sumo sacerdote, le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya lo vimos ahorita en el caso de Pedro, cuando él dijo que él era el Hijo del Dios viviente, pero vamos a usar otros versículos para confirmar. Fíjese nada más que usted no tiene que tener duda, y si es el Hijo de Dios, es Dios mismo, porque así en Juan 6 dijo, yo y el Padre uno somos. Vea nada más qué profundidad esto dijo en Juan 6, y la escritura está bien clara, de tal manera que el Señor dijo eso. Bendito sea el nombre del Señor por siempre y para siempre. Ahora nosotros vamos a seguir adelante a Lucas 1, 31 y 32. Vamos hasta Lucas 1, 31 y 32. Muy bien, y alcanzamos la escritura en un momento. Lucas 1, 31 y 32, y dijo de esta manera la palabra. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y estoy leyendo Lucas 1, 31 y 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ahora el Hijo de Dios es llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Sí, el ángel reveló a María en su futura concepción al hijo que daría a luz, le llamaría Jesús, Hijo del Altísimo. Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Confirmado, Hijo Jesús, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Regresamos a Mateo 3:17, vea cuántas cosas confirmó Jesucristo en una sola palabra, como recordando todo esto, y nosotros ahora lo queremos recordar y afirmar. Y dijo así la palabra en Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora vemos que Dios lo confirmó como su Hijo, como el Hijo amado, al ser bautizado en agua por Juan el Bautista. Y vamos a ver que Dios lo vuelve a confirmar allá cuando suben al monte que se llama el monte de la transfiguración, en Mateo 17:5, y dice ahí, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz, otra vez una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, a él oíd. En la transfiguración Dios lo volvió a declarar, sí, no solo en el bautismo, sino ahora en el monte de la transfiguración, delante de aquellos, ¿verdad?,
que eran sus discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a regresar ahora a Mateo 4, ahí a versículos 3 y 6. Mateo 4, 3 y 6. Dice la Escritura de esta manera: y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Él sabía que era el hijo de Dios, pero trataba de poner duda, como a veces quiere poner duda en nosotros, o incertidumbre. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y él sabía y vino para tentarlo, para probarlo. Vamos al 6 y dice así: y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti. Esto es para tentarlo. El diablo lo condicionó y lo tentó como hijo de Dios, y salió de su boca. Así es que él sabía, el diablo sabe que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Vamos ahora a Mateo 8:29, estamos avanzando y mire lo que dice la Escritura. Entonces, sí, bendito sea el nombre de Dios, estoy leyendo mal, 8:29, y dice ahí, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ahora a Jesús, los demonios, estos dos endemoniados llenos de demonios, le decían, Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Los demonios reconocieron al Hijo de Dios. ¿Tú reconoces al Hijo de Dios? Los demonios creen y tiemblan, pero tú no solo creas en Dios y tiembla, sino créele a Dios y pon por obra su palabra, como dice ahí en Santiago. Vamos ahora a Mateo 16b, y vamos a ver qué nos dice la Escritura en esta palabra. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya lo habíamos visto en Juan, pero ahora lo vemos en Mateo. El Pedro apóstol lo declaró y reconoció como el Hijo del Dios viviente. Y ya vimos Juan 20:31, para que creamos que el Hijo de Dios nos da vida, y para que en su nombre tengamos vida eterna. Bueno, estamos dejando claros estas verdades de Jesucristo. Nos regresamos allá hasta Mateo 26:64. Jesús le dijo, el que le salvará de nuestros pecados. Tú lo has dicho, yo lo confirmo, que soy el Cristo y que soy el Hijo de Dios, que soy el Mesías, que soy el ungido, que soy el Hijo del Dios viviente. Tú lo has dicho. Le contestó así al sumo sacerdote, me has conjurado, me has extraído un juramento, pues ahí te va, acepto que eso es verdad, pero de tu boca ha salido y de la mía se ha confirmado. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Ahora estamos viendo esta tercera verdad. Jesús es el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Recordemos que Jesús representó dignamente a la raza humana, al hombre, por eso se le llama el Hijo del Hombre. Vamos a regresar un poquito a Mateo 22:41 al 45, para que confirmemos algunas cosas. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? O sea, ¿de quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor. Aquí vemos varias cosas, que Jesús tiene por nombre Jesús, y Jesús tiene por nombre Cristo, y Jesús tiene por nombre Señor, es un solo nombre. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Entonces aquí estamos viendo que Jesús estaba diciéndole al sumo sacerdote, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y aquí en Mateo 22,
41 al 45 nos revela que Jesús es el Cristo, el Mesías es el Señor, el Hijo de Dios y es el Hijo del Hombre. Está totalmente en la misma posición, sentado a la diestra de Dios, y en el caso de Mateo 26:64, sentado a la diestra en el poder de Dios. Vamos ahora a Marcos, vamos a seguir confirmando todo esto acerca de que es lo mismo el Mesías, el Cristo, el ungido del Señor, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, sí, al Hijo del Hombre, y es Jesús. Todo esto, Marcos 14, 61 y 62, sí, no son personas diferentes, es la misma persona. 61 y 62, mas él callaba y nada respondía, y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Aquí el Espíritu le revela a Marcos como que el Hijo de Dios es Hijo del bendito, y Jesús le dijo: yo soy. Aquí está equiparándose al decir de Jehová cuando se identificó con Moisés: yo soy el que soy, y le reveló el nombre de Jehová. Y veréis al Hijo del Hombre, ahí entonces está, veréis al Hijo del Hombre, al que representa al ser humano, al que nos representa a nosotros, sentado a la diestra del poder de Dios. Ahí está, que el Hijo del Hombre está sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Este es el contexto. Aquí estamos viendo en Marcos 14, 61 y 62, Jesús dijo: yo soy, sí, el Cristo, el Hijo del bendito, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Es decir, tiene toda autoridad y todo poder. Vamos a seguir viendo porque esto, si continuamente lo repite el Señor en tantos versículos, es para confirmar que esta es la palabra de verdad, la sana doctrina, que este es el verdadero evangelio del reino y que este es el mismo, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el ungido del Señor, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del bendito, el Hijo del Hombre que está sentado a la diestra del poder de Dios. Dije que leamos Hechos 2, 32 al 36. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, ya está exaltado, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sí, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces ahora estamos viendo aquí Jesús, el Hijo del Hombre, resucitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ha sido exaltado por la diestra de Dios y recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo que ya ha sido derramado. Gracias, sí, por esa promesa. El Hijo del Hombre fue el que subió al cielo y no David, y está sentado a la diestra. Sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Acuérdese que es el Curios, el Despotes, y el Cristos, que viene de esa palabra criolla, el que tiene la unción sagrada. Vamos ahora para que vean que esto es tan importante, porque usted dirá: pues esto me lo está repitiendo. ¿Y qué entonces tiene por propósito la Escritura de estar repitiendo todo esto, de estar confirmando todo esto? Es para que se afirme nuestra fe y para que nosotros no haya duda de ningún tipo, no haya incertidumbre, no haya ninguna inseguridad, estemos perfectos en nuestra relación con Jesucristo, con Jesús, con el Cristo, con el ungido, con el Mesías, que estemos en perfecta relación con el Hijo del Hombre. Hechos 7, 55, y vamos hasta allá, y 56, y dice: pero Esteban,
lleno del Espíritu Santo, amén. Seamos llenos del Espíritu Santo que Dios prometió a Jesús, al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, al Señor. Gracias, Señor. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, vuelvo a leer Hechos 7, 55 y 56, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, fíjese bien, a Jesús que estaba a la diestra de Dios, totalmente equiparado Jesús con Cristo, con el Hijo de Dios, con el Mesías, con el ungido del Señor, con el Hijo del Dios viviente, con el bendito, con el Hijo del bendito, con el Hijo del hombre, totalmente a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y lo confirma, y al Hijo del hombre que está a la diestra de Dios, a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y al Hijo del hombre que está a la diestra de Dios. Recuerde que hay algunas predicaciones modelo, y una de ellas que la Escritura nos deja está dada aquí en este capítulo 7 de Hechos del Espíritu Santo, en aquella predicación que es una joya esto, porque está lleno de contexto de la historia de su pueblo y de aplicaciones de valores, está lleno. Es una gran predicación esta que levantó Esteban y que nos deja pasmado, y que esto le llevó a ser uno de los mártires de Jesucristo. Y vuelvo a leer el final, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del hombre que está a la diestra de Dios. Oh, gloria a Dios. Esteban comprobó y testificó de esta tercera gran verdad. Dios siempre cumple lo dicho, su palabra. Esteban murió en breve después de la resurrección del Hijo del Hombre. Él murió en breve y ya estaba esta palabra cumplida que Jesús le había dicho al sumo sacerdote Caifás antes de su crucifixión, antes de su muerte, antes de su resurrección. Pero en este caso ya todo eso había acontecido, y Esteban estaba confirmando, sí, que él dijo, y veréis al Hijo del Hombre a la diestra del poder de Dios. Y aquí él lo vio, porque vio los cielos abiertos, sí, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Oh, vio la gloria de Dios, y el Espíritu Santo le hizo poner los ojos en el cielo, y Jesús estaba a la diestra de Dios. Qué palabra, qué palabra. Vamos a ver por qué a Hebreos 1:13, y vamos hasta allá y vamos a encontrar que dice ahí, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fue Dios, el Padre de los cielos, el que tomó al Hijo del Hombre, al que representaba al hombre. El sentarse a la diestra de Dios es exclusiva y privilegio de Jesús, del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, de Cristo, del Mesías, del ungido del Señor, del ungido, el Hijo bendito de Dios, del Hijo del Altísimo. Todo eso que hemos hablado. Vamos ahora a Hebreos 10, 12 y 13 y seguimos avanzando. Mire, y ahora esto se va ya mucho más lejos, y sigue Dios confirmando esas grandes verdades que habló el Señor Jesucristo, de tal manera que el Señor sea glorificado. Sí, esta epístola fue escrita unos años antes de la destrucción del templo, porque todavía habla del templo de Jerusalén, el templo que construyó o amplió Herodes. Bien, vamos a seguir aquí adelante. Hebreos 10, 12 y 13, y dice así, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ahora dice, se ha sentado a la diestra de Dios. 13, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Sí, está, eso se va a cumplir, eso se va a cumplir. Bendito sea el nombre del Señor. El sacrificio único ofrecido por Cristo por los pecados, fíjese bien, le dio el sentarse a la diestra de Dios por sus méritos y dignidad.
Vamos a seguir avanzando. Primera de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo habla de Jesús, del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, del Cristo, del Mesías, del Hijo del Dios viviente, del Hijo del Altísimo, del Hijo bendito de Dios, del Hijo en el cual Dios tiene complacencia, del Hijo amado. Dice así, Primera de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, otra vez confirmado. ¿Por qué confirmado? Porque veamos que en Cristo está dada toda autoridad y todo poder. Él es el omnipotente, bendito sea el nombre de Dios. Y miren nada más, a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Oh, qué gran autoridad, qué poder tiene, que está ahí subido en el cielo, como lo vio Esteban. Bendito sea el nombre del Señor. Él es pues que es inigualable la potestad, el imperio, la gloria y el todo poder dado al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, al Hijo del Altísimo, al Hijo del bendito, al Hijo del Dios viviente, al Cristo, al Mesías, al ungido del Señor, a Jesús, el Salvador. Gracias, Señor, por ello. Por eso están sujetos ángeles, caídos y no caídos, autoridades de todo tipo, todos los reyes de la tierra. Él es el soberano, y potestades, hablando de todo la jerarquía que pudiera haber en el reino de las tinieblas, principados, potestades, gobernadores, tinieblas, huestes espirituales de maldad, tronos, dominios, señoríos, fortalezas, todo eso, demonios, espíritus inmundos, espíritus de demonios, como se llamen, están sujetos a Él. Qué autoridad, qué poder. No tienes tú más que acudir a Él. Al hacer uso de esto, lamentablemente la iglesia de Jesucristo está en esta hora escaso de ello, y nosotros necesitamos saber que el Señor ha subido al cielo y está a la diestra de Dios, en el poder de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Esto significa el gobierno, el señorío y soberanía sobre los cielos, sobre la tierra y sobre las partes más bajas de la tierra. Vamos a confirmar todo ello para que usted se goce. Filipenses capítulo 2, 9 al 11, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, toda la creación, en la tierra, toda la creación, y debajo de la tierra, toda la creación caída, y toda lengua confiese que Jesucristo, aquí está ya usado en la unión de Jesús y de Cristo, el Salvador que perdona los pecados, el Cristo, el ungido, el Mesías, el ungido del Señor. Y repite, Él es el Señor, el Curios, el Adonai, el Despotes, el soberano, para gloria de Dios Padre. Oh, amén, amén. Y confirmemos, vamos ahora hasta Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso es Jesús, que nos salvará de pecado. Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra, y al que nos amó y nos salvó. Apocalipsis 1:18, y el que vivo y estuvo muerto, sí, porque Él puso su vida, pero Él tenía poder para ponerla y poder para volverla a tomar, y resucitó. El que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Él es el Olam, Él es el eterno, Él es, como dice Apocalipsis 1:8, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era venir, el que ha de venir, el todopoderoso, y el que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tiene toda autoridad sobre la muerte, porque Él le quitó el imperio de la muerte a Satanás, y porque Él venció la muerte
porque Él quitó el pecado que es el aguijón de la muerte y el Hades, y Él dijo: edificaré mi iglesia, sí, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella, y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto ahí en Mateo está. Y miren, tiene toda autoridad sobre la muerte, sobre el Hades, sobre el infierno. Él tiene toda autoridad, no el diablo como lo presenta el mundo, y aún lo piensan algunos cristianos. Él tiene autoridad, como vimos ahí en Pedro 3:22, sobre ángeles, autoridades y potestades. Él tiene toda autoridad. Y mire, esto queda confirmado, y regresamos un poquito y nos vamos hasta Efesios capítulo 1, 19 al 23, para que usted lea conmigo y cuál la supereminente, miren nada más, grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en lugares celestiales. Ahí está sentado Cristo a la diestra en lugares celestiales. Y mire, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, amén, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso estaba diciendo Jesucristo cuando lo interrogaban. Gracias por esta tercera gran verdad. Vamos ahora a ver la cuarta gran verdad. Repasemos cuáles son las verdades, sí, para que no se olvide usted. La primera verdad: Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido del Señor. La segunda verdad: Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Altísimo, el Hijo del Bendito. La tercera verdad que nosotros tenemos es que Jesús es el Hijo del Hombre, que está sentado a la diestra del poder de Dios. Sí, y la cuarta verdad: el Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, volverá por su iglesia, amén, y luego regresará a esta tierra a juzgar a los cabritos y a las naciones y a reinar por 1000 años. Son dos caras de su regreso, sí, una aparición en donde solo la iglesia verdadera le verá, y una segunda aparición donde todo ojo le verá. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver esta primera cara que le han dado a llamar el arrebatamiento de la iglesia, y vamos a Apocalipsis, vamos hasta allá, y algo que tenemos que estar continuamente haciendo y que se le ha olvidado a los cristianos es unirnos al Espíritu, y el Espíritu y la esposa de Cristo debemos decir: ven, ven, Maranata, ven. Es decir, anhelamos su venida, la deseamos. Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga, si tú oyes, debes decir: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, porque Él es el dador de la vida. Ahí estamos, y tenemos que tener ese vivo deseo. Y algunos dirán: pues no se ha cumplido, como dice allí en segunda de Pedro, su advenimiento, su adviento. Oh, hermano amado, no tengas por tardanza, pero Dios va a cumplir su promesa, Dios va a cumplir su palabra, como ya lo vimos, siempre la cumple, siempre la cumple. Tienes que tener esa certeza, pero Dios nos ha dado este mandamiento y nosotros lo tenemos que obedecer. Es más, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, debieras estar celebrando de continuo la mesa del Señor, por lo menos una vez al mes, para estar recordando lo que el Señor ha dicho. Y mire, al celebrar la mesa instituida por el Señor, la comunión con el Señor, tenemos que anunciar que Él viene. Y vamos allá a Primera de Corintios para repetirles 11:26, y dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Porque anunciamos sí su crucifixión, su muerte, pero anunciamos su resurrección, anunciamos que fue alzado y está a la diestra de Dios Padre en el poder de
de Dios, y viniendo sobre las nubes, anunciamos que Él viene, que Él vendrá, esperamos su venida. Vamos allá a 2 Timoteo, esta es la actitud que usted tiene que tomar, y acompáñeme allá hasta 2 Timoteo 4:8. Una de las cosas importantes, tenemos que amar su venida, y dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos tenemos que amar su venida. Pablo amaba su venida y murió, y está en esta hora recibiendo la corona de justicia de parte del juez justo. En aquel día a él ya le tocó pasar por la muerte física, quizá nosotros no, quizá nosotros sí, pero todos tenemos que amar su venida. Amemos su venida, amemos su venida, amemos su venida. Tito 2:13 también nos dice: aguardando la esperanza bienaventurada. Eso es que estamos aguardando, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo, el que salvará de pecados, el Cristo, el Mesías, el ungido del Señor, el Hijo del Hombre. Oh sí, y estamos aguardando la esperanza bienaventurada, su segunda venida, y esto es por su iglesia, por el arrebatamiento de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a regresar allá para ver que esto es verdad. Su palabra nos habla verdad y se va a cumplir. 1 Tesalonicenses 4:14-18. Unos resucitados y otros arrebatados. Vamos ahí, dice: porque si creemos que Jesús, el que nos salvará de pecado, murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Amén. Ven Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, porque se tocará trompeta, descenderá del cielo, y los muertos, ahora sí en Cristo, arriba está hablando de Jesús, aquí está hablando de Cristo, del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está, unos resucitados y otros arrebatados juntamente con ellos, es decir, los resucitados en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Señor, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, nos alienta, resucitados y arrebatados. Vamos ahora a Hebreos 9:28. Mire lo que dice la palabra, y estamos confirmando: nosotros tenemos que ser gente parados en el adviento del Señor. Ya el primer adviento, Jesús ya vino para salvar al mundo y entregó su vida para limpiarnos de pecado y santificarnos, pero ahora ya no vendrá. Con relación a eso, vamos bien y leamos Hebreos 9:28. Así también Cristo, el ungido, el ungido del Señor, el Mesías, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Esa es la primera vez, y aparecerá por segunda vez. Vea bien esto, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Oh, sálvanos, Señor, a los que esperamos en ti, a los que aguardamos la esperanza bienaventurada, a los que amamos tu venida, a los que cada vez que celebramos la mesa instituida por ti, Señor Jesucristo, anunciamos que vienes. Sálvanos, Señor, sálvanos, completa nuestra salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Hebreos 10:35-38 dice: no perdáis pues vuestra confianza. No la vamos a perder en nuestra línea de vida que tenemos contigo, pase lo que pase, pero que tiene grande galardón. Claro, tú tienes grande galardón para nosotros, porque os es necesaria la paciencia. Danos, Señor, esa paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Esto es, Señor, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá. Ahí está la promesa, una de tus que vas a venir y vendrás, y no tardará como algunos piensan, porque estamos en el cronos del hombre, y esto se alarga por misericordia, para que todos los hombres procedan a arrepentimiento, como le reveló Dios a Pedro. Pero el que ha de venir vendrá y no tardará.
mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Nosotros vivimos por la fe, y el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, dice Mateo 24 al final. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Confiamos y hagamos su voluntad, obtengamos la promesa. El que ha de venir vendrá y no tardará, porque para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dejamos esta cuarta verdad en su primera cara, en el caso de que va a venir a recoger la iglesia verdadera en lo que será, ya lo hemos visto, la resurrección y el arrebatamiento. La segunda cara es el regreso del Hijo del Hombre a esta tierra en manera personal y visible. Vamos ahora a tener esta palabra y a confirmarla, porque esto es lo que Jesucristo estaba diciendo, que el Hijo del Hombre está a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. ¿A qué se refería? A esto se refería. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes, confirmado que el Hijo del Hombre viene con las nubes, y todo ojo le verá. 2. Y los que le traspasaron le verán, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Sí, amén. Es decir, esto es confirmado por el sí y el amén, por el mismo Jesucristo. Vamos ahora hasta Mateo 24, acompáñeme. Ya pasamos por ahí cuando hablamos del corazón de Dios, y usted se la perdió porque no le pareció el título, pero allá usted debiera de escuchar ese mensaje. Mateo 24, 27 al 31, y dice así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Todo ojo le verá. La venida del hombre, del Hijo del Hombre, será personal, notoria, visible, con poder y gran gloria. Seguimos adelante, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esto nos habla de la batalla del Armagedón, allí en Apocalipsis 19, y cómo el Cordero de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Verbo de vida, hará en esta hora justicia y castigará a todos los impíos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y vamos a ver que va a haber cosas extraordinarias en los cielos, notorias, porque de esta manera queda bien claro que el Señor viene con gran poder y gran gloria. Entonces aparece ya, fíjese bien, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Es lo que estaba diciendo Jesucristo, que va a aparecer señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, con poder y gran gloria. Sí, bien, vamos entonces a ver que cómo es que lo van a ver sus enemigos. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 21, y dice así: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Este es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, es decir, autoridad, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Sí, ese es el Cordero de Dios que derramó su sangre para remisión de los pecados en el nuevo pacto, y su nombre es el Verbo de Dios. Sí, es la palabra encarnada. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Sí, ahí veníamos también todos los ejércitos celestiales, sus ángeles y los santos que habían sido arrebatados y habían sido resucitados. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pise el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, pues es todo Dios,
todopoderoso como Dios, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, es decir, contra el Hijo del Hombre, contra el Hijo de Dios, contra Cristo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habiendo adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí vemos cómo van a ser puestos todos enemigos, serán puestos por estrado de sus pies. Regresamos a Mateo 25, 31 al 33. Y dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Él juzgará, sí, a las naciones, y apartará ovejas a su derecha y cabritos a su izquierda. Esto es lo que hará el Hijo del Hombre. Y regresamos a Apocalipsis 20, amado hermano, versículo 6, porque hablamos de que el Señor iba a reinar por un tiempo largo, en este caso son 1000 años. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Nosotros tenemos parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán, mire nada más, sacerdotes de Dios y de Cristo del ungido. Porque acuérdese a quién se ungía: a los sacerdotes, al sumo sacerdote como es Cristo, a los reyes y a los profetas, y reinarán con él 1000 años. Esto es somos bienaventurados, somos macarios, bendecidos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección para vida. Seremos sacerdotes de Dios y reinaremos con él 1000 años. Dije, entre mis propósitos, ya dejamos estas 4 grandes verdades: que no te conmuevan, que tu fe en Cristo se afirme, que tu relación, que tu comunión, que tu comunicación, que tu diálogo con Dios, que tu oración, que tu velar y orar, que tu buscar a Dios para vivir sea en verdad algo que sea para ti de altísimo valor. Confirma tu fe. Vamos a ver la calidad del juramento que procede de Dios, porque todo esto Jesucristo lo hizo bajo juramento. Vamos ahora a aprender un poco de la calidad del juramento que procede de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 16, y dice así: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Se acabó la controversia con esto que dijo Cristo. El fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Y Jesús fue puesto bajo juramento y confirmó estas 4 verdades. En lo dicho por Jesús como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, como el Mesías, el Cristo, se dio fin a la controversia en razón de que el juramento al que se llevó a Jesús confirmó lo dicho por él y confirmó nuestra fe. Seguimos leyendo Hebreos 6, 17 y 18. Y dice ahí: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la
inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios interpuso juramento por dos cosas inmutables: jurar por sí mismo y jurar por la palabra que salió de su boca. Comprobemos esto. Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Por sí mismo y por lo que dijo. Por sí mismo y por lo que dijo. Dios jura por dos cosas inmutables. Jura por sí mismo porque Dios es el mismo ayer y por los siglos. Yo soy Jehová y no cambio, porque Él es eterno, el principio y el fin, el alfa y el omega, el autoexistente. Jura por sí mismo y jura por su palabra que salió de su boca, porque el cielo y la tierra pasarán, dijo en Mateo 24, pero mi palabra permanecerá para siempre. Como dijo en Isaías 40, sí, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Por eso Dios jura por sí mismo y jura por la palabra que salió de su boca, según Hebreos 6, 13 y 14. Vamos a la comprobación, porque aquí está hablando de Abraham. Vamos ahora hasta Génesis 22, 15 y 18. Me acompaña, por favor, Génesis 22, 15 y 18. Vamos allá hasta ese gran pasaje que nos habla de lo que le pidió a Abraham para probar su fe y obedecer. Y dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por él mismo, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, ahí está la palabra, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Ahí está la promesa, una herencia espiritual y una herencia terrenal. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¡Wow! Por dos cosas jura el Señor, por sí mismo y por la palabra que sale de su boca. Vamos ahora, cuando que estuvimos estudiando allá Isaías, hace unos pocos días en la escuela de crecimiento espiritual, veamos Isaías 45, 22 y 23. Dice: mirad a mí y sed salvos, amén, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este es Jesucristo, este es Jesús, este es el Cristo, el Mesías, el ungido del Señor, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del bendito, el Hijo del Altísimo, el Hijo amado, el Hijo del hombre. No, yo soy Dios y no hay más. Dice ahí el 23, por mí mismo hice juramento, por mí mismo. Segundo, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Cosa inmutable es su palabra. No cambia. El Señor no cambia. Su palabra no cambia. Él jura por sí mismo y jura por su palabra. Y dice otra vez: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Esto para comprobar Filipenses 2:9 al 11. Sí, promesa juramentada a Abraham, promesa juramentada de salvación a todos los términos de la tierra. Vamos a regresar ahora a Hebreos y vamos allá hasta Hebreos. Acompáñame, capítulo 7, 20 y 21, y veamos en cuanto al sacerdocio y sumo sacerdocio de Jesucristo, 7, 20 y 21, y dice: y esto no fue hecho sin juramento, es decir, que Jesucristo fue levantado como sacerdote y como sumo sacerdote, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdote, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús fue hecho sacerdote y sumo sacerdote porque lo juró el Señor. Vamos a seguir hablando del juramento y del valor del juramento, de la calidad del juramento de Dios. Vamos hasta el Salmo 89. Me acompaña, por favor. Salmo 89, versículo 34 al 36, y dice así: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad
y no mentiré a David, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Y esto se cumplió en Cristo, y Dios juró por su santidad. Guardar y cumplir el pacto con David es por la calidad de sí mismo, y se cumplió en Jesucristo, porque Jesucristo es hijo de David y raíz de David. Vamos a precisamente a la escuela de crecimiento espiritual que estamos estudiando allí en Amós, y vamos a ver que ahí se habla varias veces de jurar, si usted no lo había notado, y es capítulo 4 de Amós, versículo 2. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y está hablando a las vacas de bajada, a las mujeres que tenían una conducta impía como mujeres de Israel. Y vamos a seguir ahora en Amós 6:8, y dice Amós 6:8: Jehová el Señor juró por sí mismo. Aquí repite: Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. El castigo del Señor fue bajo juramento de sí mismo. Qué triste que hemos estado viendo que Dios jura por sí mismo para bendecirnos, para darnos promesas, pero ahora también jura por sí mismo para castigar, para traer ira y furor por causa del pecado. Amós 8:7, que se estudiará para este fin de semana: Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas tus obras. Pero no eran buenas obras, eran malas obras. Dios juró por su santidad, por sí mismo y por la gloria de Jacob, que castigaría el pecado de Israel, y esto se cumplió cabalmente en el 722 antes de Cristo por Asiria, en la invasión y dispersión que hizo, para que no anduviera de adúltera y fornicaria espiritual con Asiria, como lo hizo con Asiria, como lo hizo con Siria, como lo hizo con Egipto. Oh, qué tristeza. Seguimos hoy viendo que Dios es firme, y la calidad del juramento de Dios hace que las cosas se cumplan. Todo lo que fue juramentado por Cristo y que fue dicho por Cristo aquí en Mateo 26:63, y ahí confirmado, y 64, y ahí dicho por Cristo, se cumplirá, se cumplirá, se cumplirá esas 4 verdades, porque se va a cumplir cabalmente, perfectamente. Vamos a ver ahora la calidad del juramento del hombre, y vamos a ver cómo ve Dios en los juramentos de los hombres, y vamos a Zacarías capítulo 8:17, y dice la escritura de esta manera, 8:17, y dice así: y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso. No hagamos juramento falso. El hombre hace juramentos falsos. El juramento de Jesucristo fue bajo verdad, fue verdadero, porque todas estas cosas que aborrezco, porque todas estas cosas, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Dios aborrece el juramento falso. Vamos a Zacarías 5:3 y 4, y vamos hasta allá, y dice así: entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta como está en el lado del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido. Sí, el que jura falsamente será destruido. Y dice ahí en el versículo 4: yo le hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Aquí está hablando que Dios destruirá al que jura fácilmente en su nombre y lo consumirá. Vamos ahora, mire lo que estaba pasando después del regreso de Israel de Babilonia, en tiempos de restauración. Malaquías 3:5, y dice ahí: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Dios vendrá para juicio y será testigo contra los que juran mentira. Aún esto lo hemos visto en la iglesia.
han jurado y han hecho voto, ya le han dicho a Dios cosas. Vamos a ver qué enseñó Jesús con respecto al juramento del hombre. Vamos hasta Mateo capítulo 5, versículo 33, y vamos a ver qué dice la Escritura. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Jesús enseñó, cumple al Señor tus juramentos. Si algo has jurado, cúmplelo. Si has hecho un juramento delante de Dios, cúmplelo. Si has hecho un pacto delante de Dios con Él o con el hombre, cúmplelo. Mateo 5, 34 al 37 dice así: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces Jesús dijo que no juremos en ninguna manera, sino nuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede, conociendo que el juramento del hombre muchas veces no se va a cumplir y entonces se vuelve mentira, aunque hubiera una buena intención. De momento no es de buena intención, es de cumplimiento. Mateo 23, vamos ahora a Mateo 23, 16 al 22, cuando habla a los fariseos. Qué tremenda palabra aquí de juicio para los fariseos y para los escribas, y dice ahí lo que ellos aconsejaban del jurar, que era un jurar religioso. Mateo 23, 16 al 22, ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque cuál es mayor, si el oro o el templo que santifica al oro. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que en él habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay un jurar religioso erróneo, torcido y equivocado que imponen falsos siervos, hipócritas y mentirosos, y esto todavía lo hacen para controlar vicios y para controlar ciertas actitudes, y hasta cobran por estos juramentos. Que tremendo es esto. Son jurares religiosos, son jurares erróneos, torcidos, falsos, equivocados, sí, y que imponen también falsos siervos que son hipócritas y mentirosos y engañan a la gente, que finalmente de nada sirve, porque lo importante es tener una relación con Dios y decirle al Señor, sí, sí, Señor, voy a cambiar, no, no, Señor, no voy a abandonar. Concluimos en esta hora. Al Señor Jesús se le conjuró y se les trajo un juramento en su gran sabiduría y claro consejo. Aprovechó para entregarnos 4 grandes verdades que nos conducen a tener una fe firme, perfecta, estable y fuerte. La duda, la controversia fueron eliminados de nuestra mente y corazón, y tú y yo sabemos en quién hemos creído y a dónde vamos. La salvación de nuestra alma y la vida eterna al creer en Jesús están firmes y seguras. Vamos a leer 3 versículos finalmente. Juan 7, 38 me acompaña y ya lo conocemos, pero le daremos esta aplicación. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto habló del Espíritu Santo. Juan 9, 35 al 38, y dice así: de esta manera, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, este es al ciego de nacimiento, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y él dijo, ¿quién es, Señor, para que cree en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y finalmente vamos a 2 de Timoteo, me acompaña hasta allá, 1:12, y dice la Escritura así: por lo cual asimismo padezco esto,
pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Sí, a Jesús, al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, al Mesías, al Cristo, al ungido del Señor. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Padre, aquí está este mensaje que otra vez nos habla de tu corazón. Jesús, bajo juramento, y todo lo que nos ha hablado, grandes verdades que proceden de su corazón, y que hoy, bajo ese juramento, fueron confirmadas porque juró por sí mismo y juró por la palabra dicha. Dos cosas inmutables. Gracias, Señor, por ello. Y gracias por todo lo que hemos aprendido. Tu Espíritu Santo haga intensa obra en nuestra mente y en nuestro corazón, escribiendo tus leyes y tus mandamientos en nuestro corazón, en forma muy profunda y penetrada, de tal manera que tu nombre sea glorificado. Porque la palabra es comunicada por Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra en el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, por ello. Confirma el Espíritu Santo, y nosotros mantengamos una fe sana, una fe firme, y estemos certeros de que todo lo que el Señor Jesucristo ha hablado, como hoy lo que ha hablado, es firme. Se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. En el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, y en la potencia y en la gloria manifiesta de Él. Amén. Gracias, hermanos. Ahora vamos a tener la mesa del Señor. Usted tiene que tener preparada, como hemos dicho, ya tiene que tener preparada, sí, lista, los elementos, sí, el pan ácimo si lo tiene, o galletas no leudadas, o galletas sodas, o también el fruto de la vid. Bendito sea el nombre del Señor. Y tiene que tener preparado todo ello. Y tiene que estar listo para examinarse a sí mismo. Mire, esto de examinarse no solo está ahí en la palabra en 1 Corintios 11, sino también se encuentra allá al final, en 2 Corintios, sí, para que nosotros tengamos cuidado. En el 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿sí? ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados? Examínate. Ese es el juicio, que es un juicio de sí mismo, y es un juicio de prevención en donde reconocemos nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras obras de la carne, y que tenemos que hacernos un lado, pecados visibles, ocultos, individuales, matrimoniales, espirituales, eclesiales, ministeriales, todo tipo de pecado, y vengamos para reconocerlos y confesarlo y decirle al Señor, perdónanos, Señor, examinarnos a nosotros mismos para que seamos probados y hallados, Señor, dignos de acercarnos a ti. Señor, sabemos que no hay justo que no peque, ni hombre en esta tierra que no peque, pero tú nos has dado, Señor, salida, y tú nos has dado el recurso, porque tú nos has dicho que si nos confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Venimos pues, Señor, reconociendo y confesando en arrepentimiento, convirtiéndonos, volviéndonos a ti para rogar tu perdón y pedirte que nos limpies con tu sangre, porque todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y también, Señor, porque tu palabra que nos has hablado nos ha hecho limpias, y tú tienes escrito, Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y así está escrito, que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola santificado, purificando en el lavamiento del agua por la palabra, vino a presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
y porque fuimos escogidos para salvación, por la santificación del Espíritu, de la fe, la verdad. Fuego consumidor y jabón de lavadores. Crea en nosotros un corazón limpio. Renueva un espíritu recto. No nos eches de delante de ti, no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Vuélvenos el gozo de la salvación. Espíritu noble nos sustente. Y sea tu Espíritu Santo columna de nube por las mañanas y de fuego por las noches. Gracias, Señor. Ya estamos aptos y estamos listos para tomar. Se han preparado. Y ahora, Señor, estamos listos para que consagremos. Señor, consagramos pues, ya habiendo consagrado y santificado y limpiado primeramente nuestras vidas, ahora consagramos estos elementos. Sí, Señor, el pan y el fruto de la vid delante de ti. Y te agradecemos la oportunidad que nos das de tomarlos, Señor. Y lo vamos a hacer ahora conforme a lo que tú nos indicas en la Escritura, bajo la revelación que tú diste después al hermano Lucas, cuando instituiste la cena o mesa, oh Señor Jesucristo. Vamos a leer pues y hagámoslo, ¿sí? Como está dispuesto aquí. Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Ahora, hermanos, tomemos el pan y demos tiempo para poderlo comer. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahora tomemos la copa, hermanos. Bien, hermanos, ya lo hemos hecho. Tomemos como parte final, leyendo lo que se nos dice en 1 Corintios 11, y vamos hasta allá, en el versículo 26. Sí, sí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor. Hemos hecho esto y anunciamos que tú estuviste en esta tierra, Jesucristo, nos enseñaste, nos instruiste, nos salvaste, sufriste por nosotros, fuiste crucificado, muerto, pusiste tu vida y la volviste a tomar y resucitaste, y fuiste alzado y estás como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, como Jesús sentado a la diestra de Dios, en el poder de Dios, y viniendo sobre los cielos. Gracias, Señor Jesucristo, por ello. Volvemos a decirte, Señor, que todas las veces que comiéramos este pan y bebiéramos esta copa, anunciamos tu muerte, pero anunciamos también tu venida. Amamos tu venida. Es nuestra bienaventurada esperanza. Sí, ven con el Espíritu, y la iglesia dicen: ven, ven, Señor Jesús. Y el que da testimonio de estas cosas dice: vengo en breve. Sí, ciertamente vengo en breve. Sí, amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Eso está escrito en la parte final de Apocalipsis, y vamos a dar el versículo para aquellos que les gusta. Versículo 20, Apocalipsis 22, 20 y 21. Amén. Bien, ahora vamos a ministrar. Padre, ahora que estamos llenos de la unción del Santo, llenos de buen testimonio, de Espíritu Santo, de fe, de sabiduría, de gracia, de tu poder y de autoridad, y sabiendo que tú, Dios, vas a testificar con nosotros con señales, con prodigios, en hacer milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según sea tu voluntad, invitando que si hay alguno que ha conocido por primera vez y ha oído la palabra del Señor, tenga bien abrir su corazón y recibir a Jesucristo, aceptándolo y creyendo en Él para venir a ser salvo, y recibiendo a Jesús, que le salvará de su pecado, y a Cristo, al ungido del Señor, para manifestar todo
ese poder y gloria que está dispuesto, ratificando la salvación de su alma y recibiendo la vida eterna. Pero a los que ya somos hijos de Dios en esta hora, estamos necesitados que venga nuestro Señor Jesucristo, y como Él dijo que si pedimos algo en su nombre será hecho en la tierra y en los cielos, lo pedimos porque está escrito: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Oh sí, Señor, tú eres un Dios que das buenas cosas y buenas dádivas. ¿Cuánto más nos sanarás y cuánto más nos darás de tu Espíritu Santo? ¿Cuánto más nos darás buenas cosas? Límpianos, sánanos, sálvanos de toda enfermedad y dolencia, cualesquiera que ésta sea. Danos la fe que hoy ha sido confirmada a través del mensaje predicado, para que tengamos fe suficiente en Dios, le creamos a Dios y creamos en Dios y creamos lo que Él ha dicho, y le digamos a este monte: pásate a la mar, y sea echado. Así lo que diga nuestra boca se ha hecho. Danos poder en nuestro decir, danos autoridad en nuestro decir. Límpianos, sánanos, sálvanos de toda enfermedad y dolencia. Echamos fuera demonios, Señor, que hayan causado enfermedad o otros daños o otros hurtos, y declaramos que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y le cortamos las manos, Señor, y declaramos que tú sanas toda enfermedad. Si la fuente es por pecado, perdona nuestros pecados y límpianos y sánanos y sálvanos. Si la fuente viene de la enfermedad y la dolencia por causa del enemigo, lo atamos y lo reprendemos y lo echamos a prisiones de eterna oscuridad para el día del juicio, como está escrito en Pedro, en la epístola de Pedro y en la epístola de Judas. Y declaramos que son echados fuera demonios y sean sanadas toda enfermedad y toda dolencia en el nombre de Jesucristo. Y cualquier otro acto de opresión es quitado, porque Jesús Nazareno fue aprobado por Dios con maravillas, prodigios y señales que Él sigue haciendo entre nosotros, y lo hace por medio de su nombre. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias porque Jesús Nazaret fue ungido con Espíritu Santo y poder, y anda haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios está con él, porque sigue siendo, porque Él es un Cristo resucitado, y el que vive por los siglos de los siglos lo sigue haciendo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y porque así, de esta manera, tenemos victoria sobre la enfermedad, sobre la dolencia y sobre toda obra del enemigo, y reprendemos las obras del diablo en el nombre de Jesucristo. Y tú, Dios, también repréndelas, como está escrito en Zacarías 3. Jehová te reprenda, Satanás, Jehová te reprenda, en el nombre de Jesucristo. También nosotros echamos fuera demonios. Gracias, Señor. También en esta hora estamos declarando la plena bendición tuya, porque estamos procurando tener atención para entrar en el reposo. No queremos que la buena nueva que hemos oído quede hasta ahí como buena nueva, sino agregar fe a la palabra oída. Queremos creer, queremos obedecer, queremos abandonar la práctica de pecado y el engaño del pecado, quitar de nosotros la dureza de corazón, de servir y de oídos, no resistir al Espíritu, no apagarlo, no contristarlo, no afrentar el Espíritu de gracia, ni dar por inmunda la sangre de Cristo, ni pisotear al Hijo de Dios teniendo una práctica de pecado abierta. Así, Señor, ya estamos declarando como desea el Espíritu. Oh, amado, yo sé que seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma prospera y tenga salud. Prospéranos en todo. Venga el bien y la bienestar. Venga la bendición. Venga en esta hora el que nos alcance en las bendiciones, y bendigas el trabajo de nuestras manos, nuestra canasta de artesa y amasar, nuestra alacena. Bendiga, Señor, nuestra entrada y nuestro salir. Nos mantengas en salud, nos pongas por cabeza y no por cola, y llenes nuestras manos, Señor, para consagrarnos para tu servicio sacerdotal, porque somos reyes y sacerdotes constituidos a causa de la obra de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo ello. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, porque todo lo que tú haces y la manera en que tú te encargas de nosotros, y no nos falta ningún bien, porque tenemos temor de ti y te buscamos y confiamos en ti,
en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Porque lo que somos, tenemos y hacemos es por tu gracia. Sí, al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Porque es tiempo de hacer, es día de salvación y tiempo aceptable. Gracias, Señor, por ello. Es por tu gracia. Sí, así es que hoy decimos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea para la realización de todas nuestras actividades, nuestro entrar y salir del día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, en el nombre de Jesucristo. Amén.